están pasando cosas verdaderamente sorprendentes en el mundo. Y una de las que más me llama la atención es un curioso incidente automovilístico que involucró ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Ha sido un atentado?, se preguntan algunos, ¿o un simple accidente? Bueno, es una cuestión que suscita cierta controversia. Lo cierto es que un vehículo marca Ford de color beige impactó directamente contra la camioneta SUV de la escolta presidencial poco antes de que el mandatario y su esposa Jill, la primera dama de los Estados Unidos, se subieran al coche. Al anochecer en Wilmington, Delaware, donde Biden tiene su residencia personal y su sede de campaña, y por cierto donde almacenaba documentos oficiales del gobierno que nunca debería haberse llevado allí, alrededor de las 8 de la noche ocurrió esta alerta máxima. Un gran estruendo, vidrios por todos lados, gritos de la custodia, el servicio secreto desenfundando sus pistolas y apuntando al temerario conductor del Ford beige. Biden quedó catatónico. Miren esta imagen, captada por uno de los peatones que pudo atestiguar esto. Una imagen que por cierto quisieron que no circule, y de hecho tuvo que forcejear con uno de los custodios del presidente para que le dejen llevarse su teléfono. Según Ronald Coaris, el testigo en cuestión, y de acuerdo a lo que recoge el periódico New York Post, Biden se preguntó, inquieto, en voz alta, con esa cara de anonadado, ¿de qué está pasando aquí? ¿Es que acaso quieren matarme? ¿Han venido por mí? Presurosos, sus colaboradores se acercaron a él, le pidieron que guarde silencio y que se quede tranquilo. Según el Daily Mail, no hubo personas heridas durante este siniestro, y de manera muy veloz, los guardias escoltaron a Biden y a su esposa a otro vehículo y se lo llevaron del lugar. La brigada motorizada presidencial de los Estados Unidos retomó su camino, pero el conductor del vehículo se encuentra detenido hasta ahora. Se lo acusa, en teoría, de conducir en estado etílico, con una dosis de alcohol en sangre muy mayor a la permitida en el territorio de Delaware, y de prestar muy poca atención en lo que estaba haciendo. Pero algunas voces suspicaces ponen sobre relieve el asunto de que más del 80% de los demócratas están inquietos por la candidatura de Biden para su reelección, que dentro del partido lo están presionando para dar un paso al costado, como venimos contando en forma de primicia en este canal desde hace meses, y consideran que este increíble, insólito descuido del cuerpo especializado que custodia a los gobernantes del país más poderoso del mundo solo puede explicarse a través de una señal de alerta, un mensaje mafioso: córrete de una vez que estás muy viejo, Joe. ¿Y de dónde vendría? Bueno, de los mismos que lo pusieron allí, para empezar, de los dueños del poder real. Esto es tan solo una hipótesis, pero cabe destacar que hace apenas unas semanas, como les contamos, trataron de robarle el vehículo a Naomi Biden, la nieta favorita de Joe, en el barrio jesuítico de Georgetown, en Washington, D.C., lo cual también generó un furioso tiroteo con los custodios del servicio secreto, que también protegen a los familiares del presidente, y de lo cual no se supo nada más hasta ahora. Creo que esto es lo más, pero lo más llamativo. Eso ocurrió el 13 de noviembre, hace más de un mes, y desde entonces no se supo nada más de los 3 individuos que habrían intentado robar el vehículo de la señorita Biden. Todo esto mientras Hunter Biden, como les venimos contando y actualizando cotidianamente junto a Nicolás Martínez Laje, el hijo del presidente, ya está siendo investigado formalmente en la apertura de un juicio político contra su padre en el Congreso de los Estados Unidos por tráfico ilegal de influencias, sobornos millonarios y muchas otras situaciones escandalosas de las cuales existen multitud de cabos sueltos. Y aunque hay que decirlo, el clan Biden está muy protegido mediática y jurídicamente, ya es imposible disimular ciertas cosas. Bueno, hablando de eso, un escándalo del cual muchos están hablando en los Estados Unidos es un insólito clip que ocurrió en una de las salas del Senado, del edificio del Capitolio, del famoso edificio del Capitolio. Allí el asesor senior, el primer asistente del senador demócrata Cardin, se grabó manteniendo relaciones íntimas con quien aparentemente sería su novio. El caballero se llama Aidan Maese Serovsky, que ya anteriormente se había hecho relativamente popular por gritar
Palestina libre, mientras el congresista republicano Max Miller, un republicano de Ohio, sionista, mantenía una entrevista con el medio Capitol Hill. Aidan Maese Serovsky, que insisto es el jefe de asistentes legislativos del senador Ben Cardin y que lleva trabajando allí más de 2 años tras graduarse en las universidades de Berkeley y de la Johns Hopkins, 2 entidades bastante prestigiosas, hasta el momento no ha tenido absolutamente ningún problema, ni siquiera una sanción disciplinaria por este evento tan excéntrico. Pero por lo pronto, pese a que la prensa especializada, los corresponsales legislativos han confirmado en forma unánime que se trata de Maese Serovsky, la oficina del senador Cardin insiste en negarlo. No quieren hacerse cargo en absoluto de la situación. Ahora, lo curioso, y esto conecta esta noticia de Estados Unidos con lo que ocurre en la Argentina, es que el senador Cardin trató de subirse a último momento al viaje de Jay Jambo, subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Tesoro, a la Argentina de Javier Milei. Ese mismo Javier Milei que había dicho que Biden era socialista, que estaba comprometido con la causa de Trump, pero que ahora ha abierto sus manos mendicantemente, hincado sus rodillas en el suelo y se agacha esperando una caricia en su pelo revoltoso de parte del octogenario presidente de los Estados Unidos. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, busca reinstaurar la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina es el principal deudor, nadie le debe tanto al fondo como el gobierno argentino, y le ha puesto muchas, pero muchas condiciones a Milei que las aceptó sin chistar. Muchas de ellas tienen que ver con la inversión en materia de cambio climático. Milei niega el cambio climático causado por el hombre, pero ha mantenido, como ya explicamos en este programa, entre muchísimas de sus incongruencias, a los principales expertos de la era Macri en materia ecológica. Militantes fervorosos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París, a los cuales la Argentina de Milei ha ratificado su membresía en forma entusiasta. Un cachorro más del ecologismo globalista. Todo lo que prometió en campaña lo incumplió, absolutamente todo. Pero bueno, no solo por esto atraviesa días difíciles Milei. La prensa lo está pinchando, o al menos parte de la prensa, porque hay bastantes medios que ya están tratando de lavarle la cara, con el terrible temporal que comenzó hace 48 horas en buena parte de la llanura pampeana, devastando calles de la ciudad de Buenos Aires y muchísimas ciudades cercanas a la costa atlántica, como por ejemplo la de Bahía Blanca. Parece que las fuerzas del cielo se han vuelto contra el Mesías. El caso es que ahora dicen: miren a Milei, un presidente que niega el cambio climático y que tiene que andar vestido de fajina, entre calles destrozadas y árboles derribados, ruinas y sangre, haciendo presencia. Lo cierto es que los vecinos de Bahía Blanca no lo recibieron bien. De hecho, no fue para nada claro, tras decir que ustedes encontrarán la forma de resolver esto, escatimándoles cualquier tipo de ayuda. Básicamente fue a decirles: no hay plata, o sea, su plata, que les robamos con impuestos que el gobierno de Milei subió, no va a volver ni siquiera en una pequeña parte para asistirlos en esta debacle. Estamos hablando de 90.000 personas que han sufrido severísimos daños en sus comercios y sus viviendas, 13 muertos, multitud de heridos, la infraestructura de Bahía Blanca aniquilada, y lo único que atinó a hacer Milei, tras ser abucheado por no ofrecer un paquete de ayuda acorde a los damnificados, fue pedirle al municipio un listado de necesidades, aunque dejando claro que no puede garantizar que se atienda esas demandas. Por el momento ha enviado 110 efectivos de fuerzas federales, repartidos entre Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, que están trabajando en remover árboles caídos junto a una docena de vehículos. Pero esto equivale a tratar de tapar el sol con un dedo. Hasta el día de hoy, 65% de la ciudad de Bahía Blanca permanece sin energía eléctrica. No se enviaron alimentos, tampoco se giraron recursos ni material de infraestructura para resolver lo más urgente, e incluso hay un hospital colapsado que carece completamente de insumos. Milei emulaba a Zelensky vestido de uniforme, en una guerra contra la madre natura, en la que parece que se ha retirado antes de empezar a pelear. Pero la austeridad de Milei para con los vecinos de Bahía Blanca no se traduce en el ámbito de las relaciones internacionales. De hecho, la Fuerza Aérea Argentina donará al gobierno del Zelensky original de Volodymyr 2 helicópteros Mi-17-1E para su guerra con Rusia. Lo cual, según las voces más alarmistas del Kremlin, podría considerarse hasta una declaración de guerra. Y a Putin lo ha molestado tanto, pero tanto, la actitud de Milei en torno al conflicto, que incluso lo ha
ha criticado públicamente por su plan de dolarización. Un plan del cual nadie tiene ninguna novedad, porque probablemente, como todas las protestas de Milei, quedarán en el basurero de la historia. Pero el ruso se hizo un tiempito para decir que la dolarización implicaría para Argentina una importante pérdida de soberanía durante una conferencia de prensa, y sostuvo que aunque aparentemente hay una lógica clara detrás de esta idea, que es frenar la altísima inflación del país, ensalzó la falta de dólares, el impago de los créditos, el recorte drástico del poder adquisitivo de los salarios, la pérdida de competitividad, y señaló que el gobierno de Milei es muy frágil, que se cimienta sobre condiciones muy difíciles y que le llama la atención de que el presidente argentino pueda concentrar sus esfuerzos en una situación que ocurre a miles de kilómetros de distancia de una nación literalmente devastada. De todas formas, el tirano también tiene una nación literalmente devastada, tal vez incluso más devastada, porque Rusia ha perdido, escuchen esto porque es muy ilustrativo, al 87% de sus militares en el último año y 10 meses desde la invasión criminal a Ucrania. 87% de los militares activos que revistían en el ejército ruso, en la Fuerza Aérea Rusa y en la Armada Rusa han muerto. Y también han perdido 2/3 de sus tanques anteriores a la intrusión. Pérdidas colosales, solo comparables a las que el ejército rojo enfrentó durante la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que Rusia nunca se destacó por habilidades militares. Siempre que ha ganado ha sido por defenderse, aprovechando el territorio, el clima adverso y una enorme cantidad de personas para sacrificar en los campos de batalla. Pero aquí no está ganando la guerra y está enfrentando pérdidas humanas y logísticas gravísimas. Mucho se habla de que Zelensky tampoco está consiguiendo sus resultados esperados, lo cual es absolutamente cierto, que hay un agujero negro de corrupción que se chupa los fondos y las donaciones, que ahora le hace hasta la Argentina, un país cuartomundista, pero lo cierto es que la situación de Rusia es crítica, y considerando a los dos bandos profundamente estancados y damnificados por la contienda, se vuelve más probable, aunque no definitivo, un armisticio en el futuro próximo. Pero volvamos a la Argentina, porque la pesadilla de Milei no terminó en Bahía Blanca. El domingo fue a votar a Boca Juniors. Una de las proverbiales contradicciones camaleónicas de Milei, cuyas convicciones duran un suspiro, un abrir y cerrar de ojos, un estornudo, es haber pertenecido al club Boca Juniors y haberlo apoyado fanáticamente para luego enojarse con Boca al punto de empezar a gritar y a festejar los goles contra Boca y a desear que Boca pierda, que su propio equipo deportivo con el cual se había identificado durante años le vaya mal. Bueno, pese a esto, que por supuesto no le cae muy bien a los fanáticos de Boca, Milei se aprestó a meterse en esta interna deportiva, porque como si no tuviera suficientes problemas, también quiere meterse en la conducción de los clubes de fútbol y haciendo gala de su carnet de miembro, se aprestó a votar por la fórmula Ibarra-Macri. Macri, el expresidente argentino que fue presidente de Boca y que quería volver en forma de vicepresidente a tomar las riendas de este club. Por supuesto, fútbol y política están totalmente emparentados en la Argentina. El resultado fue inesperado, porque con el excelente manejo de redes que tiene Milei, siempre lo vemos rodeado de gente que lo quiere, que lo aplaude, que lo elogia. En este caso tuvo que salir corriendo como una sabandija, cobarde, encapuchado en el medio de insultos y gritos feroces de todos los presentes, humillado. En tanto que Mauricio Macri no quiso correr la misma suerte y ni siquiera se acercó a votar. Razón por la cual Milei, muy enojado, llamó a su aliado por teléfono para reprocharle que lo mandó al muere, que lo puso en bandeja de sus enemigos. Y Macri le contestó que lo disculpe mucho, que se encontraba ocupado preparando su viaje a Qatar, donde fue invitado a pasear en el yate del Emir, que organizó el Mundial de Fútbol del 2022, sobre una tonelada de cadáveres de trabajadores inmigrantes explotados. Y el enemigo de ambos, el exjugador Juan Román Riquelme, arrasó con una diferencia de alrededor de 30 puntos. Mientras tanto, el nerviosismo se apodera del gobierno entrante, y a sabiendas de que en cualquier momento, con sus subidas de impuestos brutales, con sus mentiras reveladas ante los ojos de todos los que quieran verlas, con la inflación desbocada, el dólar atrasado, el país encarecido con pérdida de competitividad, y una serie de agravantes de la situación de por sí ruinosa que les dejaron los peronistas, o los otros peronistas, otro 2001, otra masacre en las calles, otra ola de saqueos está
a la orden del día, a la vuelta de la esquina. Por eso comenzarán a utilizar reconocimiento facial en manifestaciones y protestas, no solo para reprimir y perseguir a quienes se levanten contra el gobierno de Milei por la razón que sea, sino para quitarle asistencia social, es decir, subsidios a quienes participen. Es la única situación en la cual quitarán subsidios. Ellos habían prometido reducir el gasto público, pero como les demostramos hasta el hartazgo, no han cerrado absolutamente ninguna oficina gubernamental, no expulsaron un solo empleado público, no dan de baja ni un solo plan social de los vagos que viven del trabajo ajeno, solo amenazan con quitarle el dinero temporalmente a quienes osen manifestar contra el rey Milei. Bueno, es paradójico que esto no venga de un gobierno comunista, simpatizante del modelo de crédito social chino, sino de un gobierno teóricamente liberal y anarcocapitalista, pero nada me sorprende teniendo como ministra a la ex terrorista de izquierda Patricia Bullrich, a quien el propio Milei subrayó que tiraba bombas en su juventud y mataba gente, lo cual es objetivamente cierto, pero ahora, para él, ha vuelto a ser una gran amiga, una gran aliada, una socia política y alguien en quien confiar la seguridad de los argentinos. Lo más inquietante no es que le quiten la asistencia social a los planeros que protestan y cortan las calles. A mí no me molesta en absoluto. De hecho, deberían quitársela a todos los vagos y de hecho deberían quitarse ellos del medio que están viviendo del dinero robado de los contribuyentes. El punto es en qué usará Bullrich este reconocimiento facial generalizado, masificado, al borde de la legalidad. Estamos hablando de la ministra que cuando fue ministra de Macri intentó legalizar el espionaje masivo, el pinchazo de teléfonos de todos los habitantes sin orden judicial, que lo puede usar a discreción, como si viajáramos en el pasado y a los monarcas absolutos del siglo XVIII les confiriéramos la tecnología del siglo XXI, sin ninguna garantía, ningún límite y ningún contrapeso. Que te metan preso por cualquier foto, por cualquier diálogo, por cualquier audio sacado de contexto de tus teléfonos. Y a su vez recabado, capturado, sin la intervención de un juez. Bien chavista. Bueno, ahora agreguémosle el reconocimiento facial al cóctel. Yéndonos a lo internacional, ha erupcionado un volcán en Islandia. Y entonces muchos han sumado catástrofe climática en la Argentina, con los consiguientes problemas discursivos y políticos para Milei. Ahora erupciona un volcán en Islandia, en la ciudad de Grindavik. 3.700 evacuados, toda Europa hablando de esto, una columna de humo que podría llenar de cenizas a varios países nórdicos, y vuelve a aparecer la recurrente teoría de HAARP. ¿Qué es HAARP? High Frequency Active Auroral Research Program. HAARP es un proyecto acusado en multitud de ocasiones de tratar de proveerle al gobierno de Estados Unidos la capacidad de intervenir en el clima, de generar catástrofes naturales como armas de guerra silenciosa. Cito, los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que pueden influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. La importancia de este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las armas de fuego, de las armas convencionales a las armas nucleares. Este nuevo tipo de armamento difiere de cualquier otro conocido hasta el momento, y aquí la troposfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir. Esto lo dijo la Duma, el Parlamento de Rusia, bajo el amparo del presidente Putin, en un comunicado de prensa donde a su vez trataban de justificar Sura, que es una instalación rusa similar a HAARP, pero 50 veces más potente. 180 megavatios frente a 3.6 de HAARP. Bueno, a partir de esto, durante 25 años han abundado las ideas de que HAARP se ha utilizado para este huracán, para aquel terremoto, para no sé cuál maremoto. Recientemente en Turquía y en Siria, con el terremoto que sacudió a la región, teóricamente para castigar a Turquía por votar en contra de la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Pero lo cierto es que nada de esto se puede demostrar con datos concretos. HAARP nació y creció, es verdad, financiados por DARPA, la Agencia de Investigaciones Científicas del Ejército Americano, fundamentalmente para garantizar el espionaje masivo y la propaganda de emisores internacionales del gobierno norteamericano como Voice of America o de sus aliados como la BBC de Estados Unidos, que utilizan aún la ionósfera para reflejar las señales de radio hacia la Tierra en todo el planeta. También para guiar buques comerciales, buques militares, para interferir en las comunicaciones radiofónicas de otros países
países y para tratar de simular con alto grado de precisión las adversidades meteorológicas que influyen en sus operaciones militares. Y la pregunta del millón es, ¿por qué Estados Unidos sigue librando guerras extremadamente impopulares y costosas para acabar con millones de vidas y mantener el negocio activo en lugar de recostarse en tormentas, huracanes y maremotos que le hagan el trabajo sucio por un costo político mucho menor? Concluir en que los seres humanos pueden generar tormentas y huracanes es tan ridículo como la idea de los ecologistas radicales de la Agenda 2030, tan universalizada en el establishment de hoy, de que el hombre está prácticamente que terminando con el planeta, generando un apocalipsis, y lo cierto es que no somos ni física, ni biológica, ni tecnológicamente capaces de alterar las condiciones atmosféricas a tal punto. Con muchísima inversión, los chinos lograron crear nubes artificiales, gastándose un ojo de la cara, tras muchísimos fracasos, y les duraron un suspiro. Imagínense si vamos a andar generando huracanes y tormentas y terremotos y erupciones volcánicas que existen no hace miles de años, hace millones de años, muchísimo antes de que aparezca la vida orgánica. Pero bueno, cada quien elige en quién creer o en qué creer. Y aquí vamos a otra noticia revolucionaria. El Vaticano, el Papa Francisco, estableció que los sacerdotes de todo el mundo, católicos, pueden bendecir a parejas del mismo sexo. Esto genera un enorme escándalo, un enorme revuelo. Muchos le dicen traidor, como si no vieran lo que está haciendo en materia de reformas progresistas de la Iglesia hace una década. De hecho, horas antes de esta resolución sorpresiva, inesperada, nosotros publicamos este video, un video que en cierta forma lo anticipa. Se los recomiendo mucho si no lo han visto, adéntrense. Hablamos de la mafia de San Galo, autodenominada de hecho mafia de San Galo, que fue una conjura de obispos de izquierda para derrocar a Benedicto XVI, de hecho para derrocar primero a Juan Pablo II, luego a Benedicto XVI, y poner en su lugar un personaje alineado con los Clinton, con la socialdemocracia europea y con la agenda progresista. Lo lograron, ese personaje es el Papa Francisco. Y uno de los métodos que utilizaban era una red de chantaje a sacerdotes homosexuales. Bueno, dicho esto, por supuesto entiendo muchos católicos estarán azorados, enojados, molestos. La medida en sí a mí no me genera ningún tipo de problema. Ciertamente no soy católico, pero lo cierto es que hay muchísimos gays reprimidos en el clero, hay muchísimos católicos, laicos, homosexuales que les gustaría casarse por iglesia, si los dejaran, y todo esto obedece a la sencilla razón de que hay muchísimos homosexuales en el mundo, porque la homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad. Nos acompaña desde tiempos ancestrales, no le genera daño absolutamente a nadie, y si bien las religiones se construyen sobre la lucha de la imaginación humana contra la biología, contra la naturaleza que es diversa, contra los límites de la lógica, de la observación y de la experiencia, llega un punto donde si las religiones no se adaptan a lo mundano, a la vida real, terminan por oxidarse y desaparecer. Me parece mucho más peligroso que el Papa Francisco sea cómplice activo de regímenes que asesinan en masa a católicos y a no católicos, como China, Cuba, como lo fue hasta hace poco con Nicaragua, como lo es con los Estados Unidos del criminal de guerra Joe Biden, al que ha protegido de la excomunión. Así que por todas estas razones, los invito a visitar el programa de ayer, entenderán más de este fenómeno, estén de acuerdo conmigo o no, que por supuesto aprovecho como siempre para expresar mi absoluto respeto a toda la forma de sexualidad humana, a toda la libertad individual depositada en los proyectos de vida pacíficos de quien quiere ser feliz. Y si mañana se pueden casar los curas, por mi bien. Pero les aseguro que no hay nada que el Papa Francisco haga movilizado por la ética, por la tolerancia o por el genuino interés de preservar a la Iglesia. Está atravesando sus últimos tiempos en este mundo, lo sabe perfectamente y también está ejecutando sus últimos negocios. Así que visiten el video recomendado que les contamos todo. Hablando de China, el famoso brote de neumonía infantil ya está generando los primeros ecos que aterrorizan a todos los que no quieren ser encerrados de nuevo. El Ministerio de Salud Pública del régimen de Xi Jinping ha admitido que si siguen creciendo los casos, podrían poner sobre la mesa la opción de un nuevo confinamiento. El ministro Mi Feng remarcó: se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para aumentar la apertura de clínicas y áreas de tratamiento relevantes, ampliar los horarios de servicio y aumentar el suministro de medicamentos. Pero no descartamos medidas más duras para frenar esta situación. Por otro lado, los cómplices o
occidentales de estos modelos restrictivos de la libertad, como por ejemplo Pablo Bonnevie, un hombre vinculado a la CEMIC y a la Organización Mundial de lo que ya sabemos, sostiene que este aumento del malestar en niños es culpa de haber levantado las restricciones y las medidas de aislamiento de 2020 y 2021. Básicamente, según él, la gente tiene mayores problemas desde que ha vuelto a ser relativamente libre. Creo que ni el más sádico de los carceleros medievales podría ser tan ocurrente para defender lo indefendible. Por último, en Medio Oriente, las fuerzas de ocupación israelíes abrieron fuego contra cristianos, concretamente católicos, que participaban de una celebración en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. 2 mujeres desarmadas e inocentes fallecieron, según conformó el patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pier Battista Pizzaballa. Una madre y una hija asesinadas mientras intentaban ayudar a la abuela, una anciana madre herida por los francotiradores sionistas. De esto no habla Francisco. Francisco tiene otras prioridades. A Francisco no le importan tampoco la vida de los católicos que mueren en Gaza, ni las vidas de todos los gazatíes, que se extinguen una tras otra, de a millares, especialmente de niños, desde que Netanyahu comenzó con este nuevo crimen de lesa humanidad. Ya estamos hablando de 20.000 personas que se fueron de este mundo, y de un silencio cómplice, que solo puede explicarse, por ejemplo, a través de la complicidad que no solo compran los sionistas en los medios, y me refiero concretamente a los lobistas, a los emisarios, a los funcionarios y a las corporaciones que lucran con el Estado de Israel, sino también en el entretenimiento, por ejemplo en Hollywood. Les recomiendo mucho esta conversación mantenida con mi amigo y colega Martín del canal 1090 Ideas, donde andamos sobre este tema. Y sin más que decir por hoy, estimados amigos, les recuerdo que nuestro trabajo periodístico depende de su apoyo. Quienes nos apoyen en www.patreon.com/Nicolás Moraz tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas, documentales, conferencias, análisis que ya no están disponibles para todo el público, pero sí para quienes hagan ese pequeño pero muy útil esfuerzo de apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz. También pueden hacerlo a través de la opción unirse de YouTube, de los links de Mercado Pago o Bitcoin que figuran en la descripción y en el comentario fijado. Su contribución es crucial para poder seguir investigando y para poder seguir acercándoles estas noticias muy importantes, muy influyentes en la vida de todos, que pasan por debajo del radar de los grandes medios o que son deliberadamente apartadas u ocultadas. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.